pero antes de esto pues sí nos habían comentado que íbamos a tener a Diego, su situación, y nos aterraba como maestros, decir, hijos, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Pero ya cuando tuvimos la experiencia, ya que nos enfrentamos a estar con él en el grupo, totalmente cambió la perspectiva, ¿no? Pues el reto fue muy grande porque, bueno, en mi caso no, yo no había tenido ningún chico con esta capacidad especial. Entonces, pues fue un poquito complicado porque pues ya estoy acostumbrada, yo creo que varios de mis compañeros también, a dar nuestra clase de largo, no detenernos, pues tener a niños, ¿no? que captan todo, y en el caso de Diego, pues que sí es un poquito complicado enfocar nuestras clases a lo mejor nada más a un alumno, sí fue muy grande el reto. Sin embargo, bueno, pues creo que cada uno de nosotros, de los compañeros, hicimos nuestro mejor esfuerzo con él. Cada uno yo creo que tiene su opinión al respecto, pero yo sí vi mucho avance de que entró Diego al final. Yo cuando llegó Diego, yo fui su tutor y fui su maestro en matemáticas, y primero como tutoría sí fue un reto complicado, un reto para que, tanto como para Diego como para nosotros, para que él se pudiera integrar a todas las pues a las asignaturas. Y de por sí cuando uno pasa de la primaria a la secundaria, los alumnos vienen pues pasar de un maestro a pasar a varios, les choquea un poquito, ¿no? Y yo creo que el grupo respondió súper bien. Cuando entró Diego, platicamos con ellos, los hicimos conscientes de la condición de Diego. No, hombre, el grupo creo que fue un buen labor entre tutoría, el tutor y el grupo para que lo integraran. La verdad, fue un muy buen trabajo. Ay, gracias, mi niño. Nada más que di clases en primero, pero me da mucho gusto verte, muchas felicidades. Diego al inicio era muy apartado, como que no quería tener la interacción con los demás alumnos ni con los docentes. Le costaba mucho trabajo pues entablar una pequeña conversación, pero aún así tenía como que las ganas de estar aquí, como que para él era muy importante estar en esta escuela. En primer grado estuvo la maestra Silvia, que le daba geografía, y ella me comentaba, como ellos pues lo tenían todo el día, bueno, en las clases, ellas me decían que aunque lo veían un poco apartado, se veían las ganas porque preguntaba, a pesar de que no quería tener la conversación, él preguntaba en qué salón nos tocaba, porque en ese tiempo, en primer grado, cambiaban de salón cada hora, y entonces él preguntaba que a dónde les tocaba, o si no ya sabía y se guiaba de sus compañeros y llegaba al salón, pero siempre llegaba al salón. Yo no tenía que estar atrás de él diciéndole, ay, sigue tu grupo, o acuérdate que es por allá el salón de español. No, él ya como que traía ya esas ganas, y para él fue muy fácil ya después ya aprenderse qué salón estaba en cada lugar, porque los docentes tenían un solo salón, entonces él ya sabía que español era a un lado y él iba hacia allá. Entonces, pues se le veían mucho las ganas, a pesar de que se le dificultaba, tenía muchas ganas de estar aquí. Y además que en ese tiempo, como cambiaba cada hora, creo que ese tiempo le ayudaba mucho. ¿Por qué? Porque eran lapsos en los que se tenía que trasladar, él se distraía un poco, tomaban aire, y quiero o no, yo siento que eso le ayudaba mucho en las clases, ya para comenzar la siguiente. Muchas felicidades, Diego. Son de la misma edad, ¿no? Entonces a veces había cosas que uno como mayor no entiende, y ellos pues se pueden entender más fácil, y lo iban guiando. Primero para cambiar de salón, porque pues cuando llegamos aquí, pues él tenía que desplazarse a cada salón, con cada maestro. Entonces ahí es donde un poquito se nos perdía, ¿no? Y yo pues le encargaba a un alumno, ¿sabes qué? Te encargo, por favor, ubícalo nada más donde va a estar el salón, y ya él llega, y yo creo que el primer mes en lo que él se ubicaba a localizar los salones, pero sí fue pues algo que nos reconfortó a todos, que sí se adaptó muy bien al grupo, y el grupo se adaptó también a él. Eso fue lo padre en parte de tutoría. Sí, claro que sí. Te volvió muy bien. Un buen niño, échale muchas ganas. Creo que el negativo, pues fueron algunas situaciones en el aula.
como cada alumno es diferente, también cada docente es distinto. Entonces, también sus formas de enseñanza. Algunos aún pues no logran entender que en nuestras aulas están diversos niños, no solamente los de educación especial, no solamente niños con discapacidad, sino todos los demás que tienen situaciones económicas distintas, situaciones emocionales distintas, y que eso nos debe de servir a nosotros para realizar nuestras actividades. Algunos docentes aún no lo comprenden y eso pues dificultó un poco la enseñanza de Diego, y creo que ese fue el mayor shock de él aquí, como no saber qué voy a trabajar, qué voy a hacer, porque algunos docentes pues daban su clase, y pues también se entiende un poco porque en secundaria son clases de 50 minutos, 45, entonces pues es muy reducido el tiempo y pues a veces no se daba la oportunidad para que el aprendizaje pues fuera enfocado, ¿no?, más a Diego. Creo que ese fue su mayor shock, el no saber cómo, porque él quería realmente terminar su actividad, realmente decir, Diego, si terminaste, felicidades, y a veces pues no lo podía lograr porque había ciertas actividades, o eran muy fáciles por parte de los docentes o muy complejas. Entonces creo que ese fue el mayor shock en cuanto a en lo negativo. Y en lo positivo, pues ver cómo creció en la cuestión social. Creo que eso es lo que más avanzó Diego. Yo lo conozco desde que tenía como 8 o 9 años y en ese tiempo Diego no hablaba nada, y solamente quería dibujar y quería jugar. Y ya cuando llegó aquí y ya después en tercero, creo que fue muy muy distinto verlo, y pues también con sus compañeros. Aunque con sus compañeros no logramos mucho, creo que pues que sus compañeros entendieran la situación de su compañero y pudieran convivir con él. Creo que eso fue lo más importante. Claro, ellos se volvieron mucho más empáticos, ellos se volvieron más tolerantes, porque sabían que en su salón había alguien que tenía necesidades especiales, que sabían que tenían que ser más tranquilos, porque incluso a Diego le molestaba mucho como el ruido en exceso. Entonces ellos tenían que ser como más tranquilos, porque sabían que tenían que permitir que su compañero también tomara la clase. Les sirvió para ser empáticos. Del ciclo del primer grado yo sí vi mucho avance. Ya era un niño que llegaba y saludaba, platicaba con sus compañeros, se paraba a preguntarles algunas cosas. Entonces yo sí vi del principio de estar así sentadito en su banca y nada más estar ahora sí que en su pequeño mundo, a ya después pararse, ¿no? A veces le tenían que decir, Diego, vete a tu lugar, Diego, siéntate, Diego, vente, porque sí, ya después ya fue un poquito más abierto, yo lo veo así. Bueno, creo que es la primera vez que yo lo menciono. Cuando ocurre el cambio de que nos vamos a distancia, a mí se me abre la oportunidad de estudiar una maestría. Y yo me enfoqué mucho, por ejemplo, en el caso de Diego, de algunos otros alumnos con otras necesidades educativas, y yo decidí hacer una maestría enfocada a la inclusión educativa. Entonces, yo me he dado cuenta que para que la educación actual funcione, nosotros debemos de ser inclusivos. O sea, desde el salón de clases, desde nuestra forma de ser, desde nuestro trabajo, debemos de comenzar a ser inclusivos. Debemos de buscar de encontrar más bien las necesidades que tiene cada uno de nuestros alumnos y lograr tener adecuaciones que permitan que todos sean integrados a un trabajo general. Aquí pasó algo. Yo, por ejemplo, trabajé con ellos prácticamente medio año, porque el otro medio año pues nos fuimos a distancia por la pandemia. Entonces, en un inicio sí me costó trabajo, incluso 2 ocasiones él se quedó dormido en la clase y fue a mí lo que me hizo como forzosamente darme cuenta que yo tenía que hacer algo. O sea, darme cuenta que algo en mi clase no le estaba llamando la atención. Entonces, lo que yo hice pues fue empezar a ver qué le llamaba la atención a él. Yo veía que él traía botecitos de plastilina y todas eran de colores. Entonces yo sabía que a él algo en los colores le llamaba la atención. Entonces yo empecé a adquirir plumones de colores y mi pizarrón se volvió un arcoíris, ¿no? Se volvió un lugar que a él le llamaba la atención, que él
a lo mejor tenía que voltear a ver el pizarrón para decir, híjole, ahí hay colores, ¿no? Entonces él volteaba a ver el pizarrón y sabía que eso le llamaba la atención. Él siempre trae también muchos colores, entonces él, si en el pizarrón veía amarillo, pues él coloreaba en su cuaderno de color amarillo. Si veía rojo, pues con rojo. Entonces creo que esta forma de trabajo, el empezar a ver lo que a él le llamaba la atención, fue lo que en mí logró que mi clase tuviera un éxito o que impactara en él para que él se involucrara en las actividades. Incluso al final pues él se llevaba actividades que eran adecuadas a su ritmo de trabajo, a sus estilos de trabajo, para que él pudiera pues lograr un mejor aprendizaje a su ritmo, claro. Con Diego, a mí lo que más me gustó que pudimos romper esa barrera emocional, empática. Y fue gracias a un abanico. Llegué yo con mi estuche y yo tenía un abanico porque pues me da mucho calor y agarró, ¿me prestas tu abanico? Sí. Y le encantaba el abanico, hasta le dije, ahora te voy a enseñar a hacer un abanico de una hoja de papel. Y ya después se andaba haciendo abanicos, ¿no? Y les hacía a sus compañeros, iba y les decía, a ver, les voy a dar. Entonces, a partir de esa situación, nuestra relación era más, cambia, ¿no? Porque luego hay una barrera entre maestros y alumno, y a partir de ahí se pudo trabajar mejor. Lo que yo le presentaba, él lo hacía, que prácticamente eran ilustraciones, ¿no? Y verbalmente, lo que a ellos les ponía, a él se lo preguntaba, y así es como me di cuenta que su capacidad de aprendizaje es muy buena. Quizás su comunicación, el escribir no se le facilita, pero sí tiene buena retención y hasta puede darte respuestas y analíticamente, Pero yo me acuerdo mucho que él llegó, se sentó en su banca y pues prácticamente era su mundo, ¿no? Entonces sí vi que su letra no era como la correcta para ya primero de secundaria. Les metí ejercicios de caligrafía. No, pues con eso creo que Diego estuvo súper contento porque pues él las hacía, ¿no? Y terminaba una y maestra, póngame otra. Y así. Entonces, creo que con eso lo atraje un poquito más. Intenté a él ponerle las clases como a su nivel, que él a lo mejor me escribiera lo que yo decía, a lo mejor que él lo dibujara o así, pero creo que pues realmente el español es muy cuadrado, o sea, son oraciones, son cosas de verbos, son lectura, entonces creo que no atraje mucho la atención de Diego por ese lado. Entonces más que moldearles la letra, les ayuda también a retener la atención. Son minutos en los que ellos están enfocados en un ejercicio con la mano, entonces eso los atrae a la... Yo comentaba con mis compañeros que a mí Diego me dejó una gran enseñanza, me dejó algo que a veces no es un aprendizaje de aula, sino es un aprendizaje de vida. Yo muchas veces estaba aquí a la hora de los recesos y yo siempre estoy en los pisos de arriba. Yo veía veo a los alumnos en el receso y me encantaba ver a Diego, porque Diego era una persona que no buscaba compañía, no busca amigos, no busca nada, él es feliz. Y yo lo veía a él en el patio, cuando salía a receso él iba corriendo, iba comiendo, corriendo y se paraba y sonreía y veía los árboles y volvía a sonreír. Y entonces yo creo que eso es de donde debemos partir, de ser felices, de ser libres y de no esperar nada de los demás, sino simple y sencillamente nosotros ser felices, y es algo que Diego tenía y que siempre ha tenido, que él es feliz de acuerdo a sus propias necesidades. Para nosotros fue un placer tener a Diego Elián en nuestra escuela. Para nosotros todos los alumnos son iguales, son niños que todos los días luchan por salir adelante. Diego es una gran persona, salvó muchos obstáculos, tuvo un gran reto, trabajar de manera virtual y de manera presencial, y en ambas fue un éxito. Es un niño que ha avanzado bastante, y lo que deseamos y pedimos para la Escuela Secundaria Técnica es que Diego siga estudiando, que se siga preparando
que ustedes como sus padres los sigan apoyando y que nos sigan compartiendo sus éxitos. Muchas gracias.